Sí. Sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Conversando de Fútbol. Hoy estamos acá con Sergio Herrera. Barranca, hermano, ¿cómo estás? La verdad que es un placer tenerte acá en el programa. En mi opinión, el mejor centrodelantero que ha vestido la aurinegra. La verdad que qué placer tenerte acá, un jugador con tanto recorrido como tú y que supo marcar su historia en el aurinegro. Y pues antes de empezar la entrevista me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te ha ido. Rolando, muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad, gracias por sus palabras, por el concepto que tiene sobre mi persona y bueno, para mí siempre ha sido, lo voy a tener como un privilegio y como un honor haber podido jugar en Táchira. No conocía mucho, pero estando allá la verdad que lo que hace hermoso este club es el ambiente de fútbol y su hinchada. Lo que genera la hinchada alrededor del equipo es lo que hace hermoso al club. Sí, sí, tú bien lo dices, Barranca. La verdad que yo creo que son pocas las plazas en las que se vive el fútbol como se vive en Táchira. Realmente que es un club único y no lo digo porque sea el equipo al que yo apoyo, sino porque realmente tanto en Venezuela como en Sudamérica es difícil ver cómo, de verdad, tú Táchira juega donde juega y siempre va a estar la avalancha, siempre es ese ambiente de presión, ese hinchada que empuja al equipo en cada momento y tú bien supiste marcar tu etapa en Táchira, ¿no? Primero llegas en 2011, luego regresas en una última etapa en 2016 donde estuvimos muy cerca de quedar campeones, o sea, pudiste haber sido bicampeón con Táchira, pero yo creo que tu trayectoria y tu etapa hablan por sí solas. Y pues quisiera empezar preguntándote antes de hablar de muchos temas que tenemos por hablar es cómo es la vida del futbolista después de que se retira, ¿no? Tú empiezas tu carrera muy temprano, a los 15, 16 años, te la vives en concentraciones, tienes que dejar muchas cosas de lado, como lo es tu familia, tus amigos, y ya pues en cierta edad el futbolista decide dar el paso al costado, ¿no? Ya sea por temas físicos o temas emocionales, toca que replantees tu vida y capaz buscar nuevos horizontes, ¿no? Muchos futbolistas como tú siguen inclinados en el fútbol, en la dirección técnica, o muchos pues deciden alejarse del fútbol como tal. Pero pues quisiera preguntarte a ti, ¿cómo fue esa etapa de pensar en el retiro y cómo ha sido tu vida después que te retiraste? Bueno, Rolando, mira que hay muchas cosas que me ligan al Deportivo Táchira y bueno, la idea era siempre tuve como proyecto de vida poder jugar hasta los 37 años. Hubiese querido un poco más, pero por lo que viví ciertas situaciones con una rodilla, con una lesión que siempre me disminuyó los últimos años, pero ese era el proyecto de vida, eh, de cosas del fútbol de la vida. Mi último club fue el Deportivo Táchira. Yo quería Sí, jugar un año más, intenté, pues en primera opción estuvo la posibilidad de renovar en Táchira, no se pudo, más no sé si gustó el entrenador. En ese momento hubo una transición de que cambió de un dueño a otro dueño. sí, En fin, intenté retirarme en el club donde empecé, que ya desapareció su razón social, Alianza Petrolera, pero no sí, fue equipazo. posible. Entonces, termino mi carrera con el Deportivo Táchira. Yo ya había adelantado mis estudios como entrenador de fútbol, me había graduado como entrenador de ADFA y siempre tuve como esa consigna de poder tener mis estudios listos y al terminar la carrera como jugador activo, poder continuar en el fútbol desde otro rol, buscando ganar mucha experiencia y bueno, afortunadamente a los, al año empecé a trabajar como asistente técnico en un equipo de segunda división acá en Cali. Y bueno, de ahí continuó con el aprendizaje constante. Hoy, gracias a Dios, eh, así como fui jugador profesional, soy profesional también en deporte. El año pasado logré graduarme, que era un sueño para mí Qué bueno. obtener un título profesional.
Inmediatamente inicié la especialización en entrenamiento deportivo que estoy cursando. Y en el transcurso de estos años he podido estar tratando de estar siempre a la vanguardia, de estar actualizado, de aprender. Y bueno, he tenido entrenadores, César Torres, que hoy dirige la Sub-20 de Colombia, con el cual empecé a trabajar como asistente. Luego tuve a una persona que para mí tiene un significado muy grande en mi vida como persona y como entrenador, como es el profe Pinto. Me invitó a trabajar con Jorge él. Luis Pinto. Sí, me invitó a trabajar con él en un club al cual le agradezco y al cual le tengo demasiado cariño, que es el Deportivo Cali. Y son aprendizajes. Hoy me encuentro trabajando como asistente del profe Alfredo Aria, que es otro gran entrenador. Eh, es un uruguayo que donde ha salido campeón. Entonces, he tenido esa fortuna de tener grandes referentes y siempre pues aprendiendo. Entonces, esa vida después, yo traté de adelantarme preparándome académicamente Claro. para poder tener esa posibilidad. No, sí, Sergio, yo la verdad que me gusta mucho escuchar tus palabras porque, pues, a pesar de que yo nunca tuve la fortuna de estar en un campo de juego o de ser futbolista, la verdad que yo soy de las personas que dice que el fútbol es un estilo de vida, ¿no? O sea, nosotros respiramos, comemos fútbol, o sea, siempre estamos apegados a este deporte que tanto nos apasiona. Y yo creo que jugadores como tú tienen mucho más que darle al fútbol después de que cuelgan los botines, ¿no? Tú bien lo mencionas, cuando ocurrió tu retiro, pues te preparaste y ahorita estás en la asistencia técnica, pero pues yo creo que no va a ser cuestión de muchos años cuando ya te veamos al frente de un primer equipo como entrenador. Y yo pues, Ese partido y salimos campeones. Y antes del gol había hecho un gol también, hago una diagonal, no recuerdo quién me da el balón y remato fuerte al palo del arquero y fue anulado por fuera de lugar, que nunca hubo fuera de lugar. sí, Y recuerdo. bueno, después viene la jugada del gol que la inicia Zafra. La Zafra, frita, pues crack, con qué Zafra no, distinguido. no, Zafra o sea, tuvimos, digamos que es de esos jugadores que siempre estaba alegre, entonces un día se me dio por decirle que él era la alegría del equipo. Entonces le dije alegría y entonces nos saludábamos y nos saludamos hoy. Hoy día nos saludamos, alegría, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Y mantenemos contacto con Zafra. Eh, Pasa por Zafra, por Parra, Mauricio Parra, crack sí, también, muy buen jugador. Mauricio Parra, y bueno, después yo cuando recibo la pelota ya estoy enfrente del rival y bueno, empiezo a encarar, a tratar de acercarme al área, a ver si de pronto Julio me hacía un movimiento, a ver si había algún compañero y cada vez que me acercaba no veía No opción de veía a pase por nadie, no ningún veía a nadie, lado estaba usted solo contra el mundo. y bueno, corro la pelota hacia el lado derecho y pateo fuerte al palo del arquero y fortuna que se mete el balón en un lugar donde yo creo que todo yo no esperaba No, y la verdad nadie, ningún arquero tapaba eso, nadie, inatajable. fue un momento inolvidable por el estallido de la gente, por No hay palabras para explicar eso, por la Barranca. alegría, entonces, y además que es el gol que nos termina dando el título porque terminamos siendo campeones por un gol de diferencia. No, sí, y vaya gol. O sea, ahorita cuando la gente pueda ver la entrevista, voy a colocar ahí un clip de ese gol para capaz el que no lo recuerda o no lo tiene muy claro, pero la verdad que un golazo. O sea, conduces tú, o sea, lo que yo recuerdo, tú ya lo explicaste bien. Conduces tú y como que ves que nadie te acompaña y pateas así duro, que yo creo que esa era tu segunda virtud, porque yo pongo como primera virtud tuya el cabezazo. O sea, yo creo que la mayoría de goles que yo recuerdo tuyos fueron ese cabezazo potente que tenías y con el que gritábamos cada gol que hacía el Barranca, pero no, o sea, la verdad que un golazo, más que todo, capaz no era el rival, pero pues Táchira tiene una buena racha levantando títulos ahí en la UCB, en el campo del rival, y recuerdo que también había bajado la hinchada,
y no sé si fue Sanjados o no sé fue quién el que les dijo como que no, ya va, no terminó el partido, pero Ese fue el último partido, no recuerdo el nombre del equipo porque cambió de nombre. contra el Petare creo que era. Contra Petare, ese quedó 0-0. El partido decisivo fue el anterior, que fue en San Cristóbal contra Real Sport. Gol del Y Valle, ¿no? gol del Valle, y después el gol mío del Valle, que pues el profe la verdad lo quería muchísimo, porque sabía que, o sea, el profe lo supo llevar durante el semestre. Del Valle Sí, estaba muy joven y chocaba mucho con el profe, porque el profe le daba una indicación, él hacía otra cosa, en fin, pero el profe sabía que él en cualquier momento nos iba a solucionar Del un Valle. partido, y Uy, la bueno, que hacen de terminó Valencia. solucionándonos Del Valle, del prácticamente Valle. el campeonato, porque él abre el marcador y después yo cierro con el gol con el que hablábamos ahora. sí, no, y Y en Caracas, pues el último partido, el profe, justo porque en ese partido fue bastante caliente, sí, hubo muchas pelea, patadas. expulsado, el profe estuvo expulsado y el profe le tocó en la Estaba con un tribuna. rayo desde la Sí, hinchada, desde el la profe, tribuna, perdón. el profe estaba con el radio desde la tribuna y nosotros en el, en la cancha. Lo que recuerdo también, que la gente invade el estadio pensando ante una falta que pita el árbitro, pensando que ya había terminado el juego, y bueno, en última ya Pedro Fernández le El decía, cantante. sí, le decía, eh, acaba el partido ya, porque mira, la gente ya no aguanta más. Y donde llega a pasar algo extraño, no sale ni usted ni nosotros vamos a salir de aquí. Entonces acabe eso ya, porque ya que más, ya estábamos en reposición, quedaba un minuto, minuto y medio. Igual el partido terminó sin ningún problema, y bueno, que terminamos todos contentos después de ese partido celebrando. Celebrando, ¿no? Sí, ahora que yo no lo recordaba mucho, pero ahora que tú me lo traes a mi mente, el gol del Valle también, en cara, y luego engancha y la tira cruzada a Toyo, que Toyo pues era gran arquero, pero pues yo creo que en ese gol tuyo que le hiciste tú y con el que hizo el Valle ya no tenía más nada que hacer, estaba completamente jugado, pero sí, realmente era un equipo impresionante, realmente que yo creo que como tú bien lo mencionas, hoy en día los jugadores son diferentes y las características son diferentes. O sea, no digo que hoy en día no podamos ser un equipo muy bueno como ese, pero realmente ese equipo era clase aparte. Si me preguntas a mí, era clase aparte y por algo supieron rebailarlo contra Zamora, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento era el formato de ida y vuelta, ya no es como ahora que se hace a partido único y se escoge también la sede de la final según el rendimiento del equipo en el torneo regular, ¿no? Y Barranca les toca ir a la Carolina, ese partido, una Carolina colmada. Zamora también venía muy bien, con jugadores como el Chiqui Mesa, Copete, que también era colombiano, que Copete haya metido un golazo contra Caracas, una bicicleta que también hace. Realmente era un equipo que también estaba bastante completo, ¿no? O sea, en los libros, en las estadísticas, era un partido bastante parejo, ¿no? Y supimos ganar ese partido con el gol del Flaco, luego empatamos 0-0 en Pueblo Nuevo, pero pues prácticamente ese gol del Flaco fue el que nos dio el título, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa final? Bueno, fue bastante, pues digamos que generó un ambiente hostil a este partido, porque en el primer semestre jugamos en Barinas, y recuerdo que nos expulsaron a Pedro y no recuerdo el otro jugador que expulsaron. Terminamos jugando con 9 hombres y perdíamos 1-0 al minuto 12 del primer tiempo. Y luego con 9 lo empatamos y mantuvimos el 1-1. Ese día yo entré al camerino, todos entramos y yo entré pensando que íbamos a ser campeones. De lo que jugáramos íbamos a ser campeones en Venezuela, porque empatar un partido con 2 jugadores menos frente a Muy Zamora, difícil, muy con difícil. jugadores con los que contaba, que ya los nombraste. Aparte era un equipo que jugaba muy buen fútbol, dirigido De por Chuy. Chuy Vera, que pues después fue a dirigirnos a nosotros a Táchira. Entonces un equipo que jugaba buen fútbol.
Entonces, al llegar a esa final, ya veníamos porque Con ese la confianza a día, tope. no, y ese día fue fuerte el partido, después del partido no terminó bien. Y bueno, ir a jugar allá, a lo que no íbamos a enfrentar. Y en su momento, pues no, hay que reconocerlo, en su momento ellos jugaban un buen fútbol y estaban en mejor nivel que nosotros, ¿sí? En ese segundo semestre. ¿Qué pasa? Que la historia pesa y la jerarquía también pesa. La jerarquía que tenía Y, ese equipo era otra y- cosa. y la historia de Táchira y la jerarquía de los jugadores que conformaban ese equipo. Y bueno, ganamos 1-0 en Barinas y luego quedamos 0-0 en San Cristóbal. Hay una anécdota en la rueda de prensa Sí. y es que el profe Chuy, eh, no sé, dice que no había sido, que no había sido, que Táchira no jugaba fútbol, que no era digno de una final, que se había ido a encerrar, que, bueno, en fin. La cuestión es que al profe Pinto le comentan esto y el profe dice, perdón, ¿quién dijo eso? ¿Pep Guardiola? ¿Mourinho? Entonces quedó esa anécdota en la semana y después jugábamos en casa, ¿no? E igual en casa ellos generan una opción que House la, Taca. la tapa muy bien y después Un palo, creo que es un palo. sí, y yo tengo un cabezazo que pasa cerca al arco, no alcancé a acomodar bien es un balón que el central de ellos le devuelve al portero y yo me anticipo, yo trato de adivinar que se la va a devolver y no alcanzo a llegar bien para poder conectarlo bien hacia el arco. Pero en general el segundo partido fue muy, muy parejo. Esas dos opciones que ellos tuvieron, creo que fue Copete y nosotros la opción mía. Pero pues como toda final, Suerte de cerrada, campeón. cerrada y bueno, nosotros siempre con la mentalidad y sabíamos de que teníamos esa posibilidad de quedar en la historia de Táchira y no la íbamos a dejar pasar. Eso no se podía dejar pasar. No, Barranca, la verdad que me da mucha risa esa anécdota con el profe Pinto. Yo, como te comentaba antes, también pude conversar con Zafra y él me contaba muchas anécdotas con Pinto. Y una de las cosas que él me comentaba es que, por ejemplo, él siempre estaba muy, muy pendiente de los jugadores cuando ustedes llegaban, ¿no? Y como que algunos los olía y le decía como que, ¿qué tomaste ayer, padre? También me comentaba cuando jugaron contra Santos allá en Pacaembu, no recuerdo si tú jugaste o no, no lo tengo muy claro en este momento, pero que él le decía a Zafra como que no, si te haces expulsarte multo, que no sé qué, siempre era un técnico bastante simpático y que también exigía en su momento, ¿no? No sé, ¿qué otra anécdota tienes así chistosa con el profe Pinto, que es un ídolo en Táchira? No, con el profe muchas, muchas porque estuve en selección, estuve en Táchira, eh, con Del Valle, a Del Valle, a Zafra, ahí en Táchira vivía Jackson Romero Jackson Romero. y no recuerdo con quién llegaba él. Él no vivía en San Cristóbal, sino ahí como a media hora de San Cristóbal, no recuerdo Cario, dónde vivía. ¿será? Bueno, no recuerdo. La cuestión es que ellos llegaban juntos, los dos, no Ujú. recuerdo el nombre del otro compañero. No sé si era Coba, no sé si era otro que él recogía. Maurice Cova podrá ser, No porque sé si, Cova también era sí, sí, parte de sí, esa sí. plantilla. Coba era juvenil en ese momento, eran los juveniles. Y, y llegaron tarde un día. Entonces el profe eh, le fue y le preguntó qué había pasado. No, profe, es que había un accidente y había ustedes les dicen gandola. Había una Sí, gandola una que gandola. había chocado con un carro. Entonces le pregunta el profe, bueno, sí, sí. Y el profe llegó y se fue. Y le preguntan a Jackson, no, le preguntó al otro, al otro jugador, le dice, ¿de qué color era la gandola? Y entonces este le dijo azul y el otro le dijo El blanca. León Negro. Sí, ahí, ahí los agarró. Esa es una de tantas. Es que con el profe, pues su Un experiencia y personaje, además un que personaje. al profe le tocó lidiar acá
con jugadores, Freddy Rincón, Willington Ortiz, Crack Frey, en eh, paz descanse. aquí en el Cali con, no, o sea, me quedo aquí enumerando en la cantidad de jugadores que el profe tuvo. Entonces el profe se las sabía todas, se las sabía todas. Y en los trabajos físicos, en todo, en todo, en todo, en todo. En todo siempre él es muy riguroso y está muy atento a cada detalle. No, sí, yo creo que la verdad, creo que va a pasar mucho tiempo para que tengamos un técnico con tantas capacidades y tan emblemático como da el profe Pinto. La verdad que su experiencia y su trayectoria habla por sí sola y por eso le ha llegado donde ha llegado, ¿no? O sea, ojalá Bueno, para que... nosotros es el técnico más ganador que tenemos. O sea, No, sí, y lo uno de que... uno de los técnicos más ganadores y el técnico que más lejos ha llegado a una Copa del Mundo para nosotros. Entonces, para No, mí, junto con Maturana y el profe Pacho Reinaldo, Maturana. para mí, ellos tres son los que han engrandecido nuestro fútbol. Obviamente que está el profesorio y bueno, hay otros entrenadores que también le debo mucho, pero siento que ellos tres son de los que abrieron ese camino. Sí, Barranca, y yo la verdad tengo muchas ganas de preguntarte por por las Copas Libertadores que disputaste con Táchira, si no me equivoco fueron tres, 2011, 2012 y la última fue 2016 en tu segunda etapa, que de hecho, tiro el dato aquí, fue la última vez que un equipo venezolano avanzó de fase de grupos, esa fase de grupos perdón, esa octava de final que quedamos eliminados con Pumas, pero pues antes de tocar el tema de las Libertadores con Táchira, yo quisiera preguntarte a ti, Barranca, ¿qué significó para ti vestir la camiseta de la selección Colombia, no? Yo creo que pues ese es el sueño de cualquier jugador, ¿no? Ponerse la camiseta de la selección y tú supiste hacerlo bien, ¿no? Yo estaba leyendo que pudiste jugar partidos en en la Copa América 2004 de Perú, si no me falla aquí mi memoria, mi raciocinio, y supiste marcar goles contra Uruguay, marcaste un gol contra Uruguay en un amistoso, también le marcaste a Argentina, o sea, dejas tu marca en la selección Colombia, de hecho tu foto de perfil eres tú con la selección. Y pues para no extenderme, ¿qué significó para ti, Barranca, vestir la camiseta de Colombia? Bueno, es lo más grande para uno como futbolista. Todo atleta de alto rendimiento, su sueño siempre es representar su país y en la disciplina nuestra del fútbol es lo máximo, es lo máximo. Yo primero pues estuve en sub 21 sub 20 sub 23 y llegar a la selección de mayores, jugar eliminatorias, Copa América, jugar un preolímpico con la sub 23. O sea, es lo más grande que hay para un futbolista. Entonces, son momentos, son goles, son situaciones que entre más pasa el tiempo, pues genera un valor mayor, genera un valor mayor para uno, para todo el que puede ver los videos, todo el que empieza a leer o a encontrar algo de la historia. En esa Copa América nosotros fuimos con un equipo, no llamar un equipo alterno, pero no era el equipo base que venía jugando Exacto. eliminatorias, porque era mitad de año y el profe pensó más muchos jugadores que estábamos en la liga local y algunos que estaban en el exterior, pero esos jugadores que normalmente Juan Pablo Ángel, Iván Córdoba, Mario Pablo Ángel, Yepes, crack. eh, Miguel Calero, bueno, todos ellos que tuvieran sus vacaciones y poder enfrentar después el segundo semestre de ese 2004 una eliminatoria para clasificar al Mundial y nosotros pues llegamos con mucha incertidumbre de afuera hacia adentro por lo que podíamos realizar y terminamos, en semifinal terminamos en un partido que no fue el mejor partido para nosotros, frente a Argentina y no estoy mal, perdemos 3-0 ese día. Y luego disputamos el tercer puesto contra Uruguay y estábamos 1-1 para irnos a penal y luego Uruguay nos hace terminando el 2-1 y ellos terminan en el tercer puesto. Sí, realmente esa Copa América, pues yo realmente tenía un año, no había nacido, pero pues sí tuve la oportunidad de ver después los highlights en YouTube. Y sí, realmente, o sea, yo te doy mi opinión, Barranca, yo desde afuera, obviamente, pues apoyo a Venezuela, pero pues yo vivo en Cúcuta, realmente, bueno, el amante del fútbol le gusta ver la selección Colombia, ¿no?
Y Barranca, o sea, es impresionante la calidad de jugadores que han tenido, ¿no? O sea, si nos vamos a los años 90 que dirigía Pacho Maturana, jugadores como el Tino Asprilla, Freddy Rincón, que en paz descanse, el mismo Pibe Valderrama, Iván René Valenciano, o sea, eran grandes jugadores y Colombia realmente siempre siento que tuvo mucho, capaz mucha oportunidad para dar ese golpe en la mesa, ¿no? Pero Colombia capaz siempre tiene ese partido o esa circunstancia que no lo deja pues llegar al podio como lo ha hecho capaz Argentina o Brasil, pero de nivel Colombia sí, siempre ha tenido, en mi opinión, ese nivel y esas ganas de juego y capaz esa agresividad que caracteriza una selección como lo es Colombia, ¿no? Pero en tu opinión, Sergio, antes de tocar el tema de la Libertadores, que es más interesante, ¿qué es lo que le ha faltado a Colombia para dar ese golpe en la mesa? Bueno, en ese momento, digamos que en un comienzo, yo te hablo desde que tengo uso de razón, en los años 90, cuando vi la primera participación de Colombia en un mundial, que fue el de Italia, ver esos partidos. Y de ahí esa generación nos acostumbró a ver el Mundial del 94, ver el Mundial del 98 y luego tuvimos un bache del 2002 al 2014, donde una generación, dos generaciones se perdieron de jugar la Copa del Mundo, eh, incluido. En una ocasión estuvimos a un gol y en otra a un punto. Sí, Y son circunstancias en su momento, en una eliminatoria diferente, si bien contábamos también con jugadores de calidad, pero también vamos a revisar a Brasil, vamos a revisar a Argentina, vamos a revisar a Paraguay, que en su momento Paraguay iba a todas las copas del mundo. era top, era top. Luego repuntó Ecuador, que era dirigida por el Bolillo y consigue Bolillo su Gómez, primera crack, Hernán clasificación al Darío. Mundial. Consigue su primera clasificación al Mundial. Entonces, Uruguay, o sea, siempre estábamos ahí en el tema del tercer y cuarto puesto repechaje, porque el primero era para Argentina o Brasil o viceversa. Y después ya los otros cupos quedaban entre Paraguay, Colombia, Uruguay y después Ecuador que entró en la pelea. Chile también empezó a consolidar una generación que terminó dándole dos Copas Américas y muchas clasificaciones a Copas del Mundo. Entonces, digamos que son circunstancias, no puedo decir que le falta esto, le falta lo otro, porque en un comienzo lo hicieron, luego ahora últimamente se ha hecho y creo que es ese momento y esa situación de que es una eliminatoria bien compleja por el traslado de los jugadores. Las Eh, condiciones en las que se juega también, ¿no? claro, sí, son pocas horas las que el entrenador tiene para trabajo. Entonces, pero igual forma, Colombia creo que siempre ha estado cerca y ha competido a la altura. Nos ha faltado en algunas ocasiones, como en esos años que no fuimos a los mundiales, pero Colombia siempre ha estado ahí siendo protagonista y dando de qué hablar. No, y lo va a seguir siendo, Sergio. La verdad que es impresionante ver las nóminas de Colombia conforme a los años. Tú bien lo mencionas, capaz en ese lapso desde el 98 hasta el 2014, si no me equivoco, pues hubieron ciertos traspiés en las clasificaciones, pero con Peckerman, después de Peckerman, realmente Colombia ha estado siempre ha estado entre los más top de Sudamérica, ¿no? Claro, después estuvo lo del Mundial de Qatar 2022, que hubo ese problema con Queiroz, luego en Rueda, y pues tuvieron ese traspié, ¿no? Pero ahorita en estas eliminatorias se ha visto un nivel de Colombia extraordinario. Pero pues volviendo al tema, Sergio, Copa Libertadores 2011, vienen ustedes de ser campeones, toca jugar en un grupo complicado como lo es el Santos de Neymar, Cerro ¿Qué Porteño, grupitos Colo nos Colo, tocaban siempre, no? ¿Qué ¿no? grupitos? Y si te pones a ver, el siguiente que nos tocó fue Cruz Azul, Nacional de Paraguay y Corinthians. Ese partido con Corinthians quiero hablarlo contigo porque realmente es un partido muy polémico, pero pues yendo por partes, ese 2011 Barranca les toca jugar contra Santos, debutar contra Neymar, que también lo hablaba con Zafra, y yo le decía, no es por desprestigiar a Neymar en ese momento, porque ya era un jugador impresionante, pero pues no era el auge mediático que hoy en día es Neymar, ¿no? Obviamente mucha gente hablaba de él, todo el mundo lo conocía, pero no es el Neymar que yo te digo, no sé, el Neymar del Barcelona, el Neymar del PSG,
¿Y cómo se vivió esa Libertadores, Barranca? ¿Qué les decía Pinto? ¿Cómo se vivió desde adentro? Bueno, tú que no sé si ya habías jugado una Copa Libertadores, no lo recuerdo bien en este momento, pero ¿cómo fue para ti vivir una Libertadores y vestir la aurinegra en una Copa Libertadores? Bueno, sí había podido estar en Copa Libertadores, no había tenido la fortuna de jugar, había jugado Copa Merconorte, o sea, jugar, de estar en los planteles sí, pero de jugar no lo había podido, como titular no lo había podido hacer. Y se da de que, pues cuando nos toca el grupo, pues el profe empieza a trabajar en cada detalle, en cada rival. Santos, Colo-Colo y Cerro Porteño. Sí, Fue el primer año. Entonces, pues bueno, el profe tiene una frase, a los grandes con grandeza, dice el profe. Y bueno, eso lo lleva él en su momento, preparó todo para jugar a Copa Libertadores. Vemos que el equipo que de pronto más nos complicó, que nos puso en apuros y que nos hizo ver, no mal, pero sí que nos superara, fue Santos, y era sí. contaba con Neymar, contaba con Ganso, Phil contaba con Ganso, crack. Edu Racena, en fin, es un Santos que termina perdiendo la final con Peñarol de la Copa Libertadores. El primer partido fue con Santos en casa, 0-0, 0-0. sí. Y bueno, hasta el partido, pues el recuerdo bonito, el gol que hago en La Hoya, Cerro Porteño, que nos daba la posibilidad, todo el mundo queda con el recuerdo del gol, pero para mí lo más emocionante, pues el gol, obvio, pero lo más emocionante era que era un punto que nos daba la opción de Vida. poder seguir soñando, de seguir soñando. Entonces, fue fuerte, fueron rivales duros, pero los competimos y siempre hasta donde tuvimos matemáticamente esa opción, Sí. con esa ilusión y con ese espíritu de poder clasificar. Y acuérdate, Sergio, que en ese momento no era el formato que hay hoy en día, que el tercero podía ir a la Ah, Copa no. Sudamericana. En ese No. momento no había esa opción. Pero Sergio, hábleme de ese gol, ese golazo que hace usted contra Cerro Porteño. Se saca uno, hace un virgo, la clava en el ángulo. O sea, yo creo que nadie se iba a imaginar que ese balón iba a ir con un misil al ángulo. O sea, ¿qué pasó por su cabeza en ese momento? Bueno, como enfrentábamos esta clase de rivales, yo veía difícil poder conseguir un gol en una jugada elaborada, lo veía mantener una pelota quieta o en una transición que hiciéramos y poder recibir un centro o algo. Entonces, yo lo venía pensando, la única forma de eso, o puedo hacer gol, o en pelota parada, o en una transición y queda a la media distancia, ¿sí? De Neymar recuerdo lo que vos hablabas ahorita, era que Neymar tenía 16, 17 años. Sí, era muy joven. Neymar juega el domingo en Bolivia la final del Sudamericano, quedan campeones, y de Bolivia a La Paz toma un avión a San Cristóbal, vuelo privado, el lunes, y el martes en la noche juega. Juega, es un decir, en San Cristóbal Neymar estuvo en la cancha y dos, tres veces agarró el balón y encaró, después paraba y tocaba. En Brasil sí tuvimos a Neymar en plenitud y nos Sí, complicó sí, demasiado. Era difícil pararlo. Recuerdo que Rouga en una el rockero. le quiso pegar una patada a Neymar. Cuando Rouga le tira la patada, Neymar ya llevaba como 20, 30 metros adelante. Era muy ágil, rapidísimo. Y gracias a Dios, porque si le hubiese pasado algo a Neymar, ¿cómo salimos de allá de ese estadio? No, sí. Y lo del gol con Cerro Porteño, pues eh, el ambiente bonito que se vive en la Copa Libertadores siempre visita además contra Cerro Porteño, un histórico de Paraguay, un equipo copero. Y recuerdo que es un balón que Wilker tiene, yo hago un movimiento
hacia el lado izquierdo, Sí, hacia la en izquierda. diagonal, él me lanza el balón, yo logro controlarlo y después ya cuando controlo, trato de sacarme la primera marca y ya cuando saco la primera veo que viene otro rival Sí, y lo que en su momento veo el espacio para poder continuar y sacar el remate es poder el túnel. hacerle el túnel, pero que era algo que yo practicaba, que yo trataba de hacerlo o que lo hacía con una pierna. Normalmente la pisaba hacia adentro y ahí mismo con el borde externo la tiraba hacia adelante y casi siempre salía. Pero en esta fue, no sé cómo, acá le tienen un nombre en el Valle, acá en Cali a esa jugada, pero no recuerdo. Hago la jugada, sale, se le va de túnel, porque no es que sea un túnel pisado, sino, y de ahí ya quedo con el espacio, ya quedo preparado para rematar, y remato con pierna izquierda, buscando que el balón entrara abierto por ese palo, no como entró, pateo al arco O pensando que la sea, voy a salió meter. mejor de lo que usted pensaba que iba a salir. Claro, muchísimo. Yo la impacto con el borde interno, que normalmente uno se da cuenta cuando hay un gol que es con intención o sin intención. Entonces, cuando hay un delantero que te remata con el borde interno, ahí uno se da cuenta, tenía intención de tirarla. Yo remato con el borde interno, pierna izquierda, y el balón se mete arriba, arriba, arriba en el ángulo. Entonces, pues fue un gol bonito porque empatamos ese partido, nos da la posibilidad de seguir vivos en Copa y nada, ese es el mejor gol de mi carrera. Yo lo he dicho, es el mejor gol de mi carrera. Qué orgullo, He hecho qué goles orgullo muy que su mejor gol sea bonitos. con Táchira. Con el Cali hice goles bonitos también. Hice un gol de taco una vez muy bonito, pero pues en La Olla, frente a Cerro Porteño, Copa Libertadores, empatamos, no es que hayamos perdido, no era el Bueno, y de 1-1, entonces, visitante, hoy de en día, para que usted visitante. vea un equipo venezolano sacando puntos afuera, eso es complicado. Y me lo decía Zafra, que por ejemplo, cuando jugaban en Villa Belmiro contra Santos, que era ese ritmo de Santos, minuto 2 gol, minuto 4 gol, que él miraba a Zafra, perdón, él miraba a Rouga, miraba a Gerson y todos estaban como desorientados porque es una intensidad de juego que pesa, ¿no? O sea, ahorita, y eso que te estoy hablando de hace varios años, pero hoy en día se sigue viendo que los equipos venezolanos más que todo de visitantes, les cuesta mucho imponer juego, mantener ritmo. Yo creo que Táchira pues ha tenido ventaja de que de local sabe sacar el pecho, ¿no? Capaz a los equipos, sea quien sea, Barranca, hace poquito, no sé si pudiste ver el partido contra Flamengo, realmente Sí, se sí, hizo un buen sí, sí, partido, o lo vi, sea, lo vi. Se jugó se muy hizo bien. un buen partido Sí, Barranca y hay muchas críticas ahorita contra el Flaco, dicen que no está preparado, pero realmente el planteamiento que él hizo estuvo muy bien, o sea, en los primeros 15, 20 minutos tuvimos el balón, estábamos un poquito hacia adelante, luego ellos hacen el gol y pues en mi opinión personal, si hubiese sido otro equipo como capaz Palmeiras, River, te hacen un gol y te van a hacer el segundo, te van a hacer el tercero, que Flamengo hizo el gol y jugó más con la pelota, trató de defenderse un poquito más, bueno, claro, tenía jugadores muy, muy destacados, como era Alexandro, jugó en la no, Juve. es la mejor plantilla que hay hoy en Sudamérica. Bueno, River ha invertido muchísimo también, pero no se compara el presupuesto de los equipos brasileños con los demás. Claro, el Para mí es la presupuesto. mejor, o sea, aparte que la mejor es la más costosa, eso sí seguro, que la plantilla más costosa que la armaron para ganar la Copa Libertadores. Sí, Y, y bueno, yo me vi todo el partido, me vi todo el partido. qué bien que sigues a Táchira todavía. En la última El palo de jugada, Balsa, palo, uy, me sí, Dios estuvo mío. me estuvo el empate, sí. Y sí, o sea, es lo que te decía, o sea, en Pueblo Nuevo sabemos cómo dificultar al rival. Y ahorita pues quiero hablarte, ya te voy a hacer las últimas dos preguntas antes de entrar a una sección que tenemos acá en el canal que se llama Preguntas Rápidas, que son unas preguntas que yo te hago así rápidamente, sin mucho pensamiento y me las respondes. Yo te quiero hablar, Barranca, de esa Copa Libertadores 2012, ¿no? Ya el profe Pinto no está, viene Jaime de la Pava, al banquillo de Táchira y nos toca un grupo también complicado, Corinthians, que lo dirigía Tite, con jugadores como Paulinho, que de hecho es el que nos hace el gol del empate, Cruz Azul, y luego nos toca Nacional de Paraguay. También vienen nuevos jugadores, viene Chaurio, que también era gran jugador, compartiste dupla con él. Y hablemos de ese partido, arranca contra Corinthians. Empezamos ganando 1-0, un gol tuyo con un poquito de suerte porque te rebota en el pecho y haces el gol y luego les estábamos haciendo un buen partido. De hecho, hay un gol
que no recuerdo quién le da el pase a Chourio, y Chourio hace el gol, y celebra, y Roldán pita, Wilmar Roldán era el árbitro, pita fuera de juego, pero ahí de una vez ponen la repetición y estaba habilitado Chourio, o sea, se les condicionó el partido porque pudo haber sido un 2-0 y luego al minuto 90 les empata Paulinho, que salía Tite, celebrando como si hubiese ganado la Libertadores. Bueno, que la terminaron ganando, pues. Pero, ¿cómo se dio ese partido contra Corinthians, Barranca? Bueno, era iniciar otra Copa Libertadores frente a un grande también de Brasil. Eh, de verdad que el gol, un poco de suerte con lo que impactó la pelota, pero fue una jugada que se trabajó. Fue una jugada que se trabajó donde tenía que pararme yo, donde iba el saque de banda y el movimiento que yo tenía que hacer. Y yo hice todo, que después el balón le cae a ellos y yo sigo pues insistiendo y en el insistir él quiere rechazar y yo estoy encima de él y el balón me El pega en el instinto del pecho. delantero, ¿no? Claro, el balón me pega en el pecho y termino metiendo yo el gol. Y aparte, no es un gol cualquiera. Fue el único gol que recibió Corinthians en esa Copa Libertadores. Más nadie le pudo hacer gol a Corinthians. Corinthians salió campeón de esa Copa Libertadores y no recibió gol. El único gol se lo hicimos nosotros en San No, Cristóbal. y en la final recibieron un gol contra Boca, que lo hace Roncaglia, porque ellos juegan la final, ellos juegan la ida en la Bombonera y luego juegan la vuelta en Sao Paulo. Ellos Sí, empatan 1-1, gol de Roncaglia, luego empata este jugador que jugaba en Arabia Saudita, Romario, y luego en Sao Paulo ganan la final con doblete de Emerson, que es cuando Schiavi va a hacer el pase y le regala el balón a Emerson y él define mano a mano. O sea, pero sí. sí, o sea, lo que tú dices igual tiene sentido. O sea, era un equipo súper, súper, súper cracks todos y tenía a Tite, que por algo fue Tite, técnico de Brasil, una Brasil que pues no es nada comparada a la Brasil que vemos hoy en día. Pero sí, o sea, lo que yo te doy, Barranca, y siempre le daré a esos equipos de Táchira es que supimos competir en Copa Libertadores, porque si tú sabes el estigma que hay contra los equipos venezolanos que dicen, no, 3 puntos seguros, y esa Copa Libertadores, la verdad, empatamos los 3 partidos en casa, empatamos con Cruz Azul también. Yo no tengo muy claro si jugaste toda esa Copa Libertadores, no sé si me puedes ayudar con eso. Sí, sí, Hugo, lo que pasa es que en el partido frente a Cruz Azul en México, el DF, sufro una lesión y estuve ¿Qué lesión 25 días, sufriste? el menisco, y estuve Uf. 25 o 30 días por fuera. Cuando regreso a jugar ya era, no sé si fue el último, el penúltimo partido, pero ya, o sea, jugué contra Corinthians y después jugué contra Cruz Azul allá y después no pude jugar los otros partidos. Barranca, ¿por qué se dio tu salida de Táchira en ese 2012 que venías de tener un rendimiento muy grande? Aquí estaba revisando hace rato y saliste de Táchira, no fuiste a Deportes Quindio, si no me equivoco. Pero ¿por qué se dio tu salida de Táchira, Barranca? Bueno, yo tenía un año más de contrato, pero fue un tema más por el tema de educación de los hijos. Ese año que ellos habían cursado no tenía validez acá en Colombia. Yo ya había estado un año sin ellos, luego venía otro año en el cual estuvieron acompañándome y luego pues eh, tuve que tomar la decisión de poder llegar a un acuerdo que no fue fácil. Ujú. eh, y bueno, no me dio por más que todo era el tema de los hijos. De resto yo me iba bien, Dispuesto. estaba contento, todo estaba bien. Y digamos, que pues mi salida no fue fácil, fue difícil porque pues obviamente los directivos de Táchira trataron de convencerme hasta el último momento. Y después pues llego a Colombia y ya se habían cerrado las inscripciones. Y cuando se abre la ventana de pases a mitad del torneo, pues tengo para ir a algunos clubes, pero pues Quindío era un club que me da la posibilidad de poder jugar
poder volver a hacer sonar mi nombre acá en Colombia, que ya llevaba 4 años por fuera, volver a hacerlo sonar y, y voy a Quindío y juego, creo que alcanzo a jugar 8 partidos, 9 partidos con ellos. Sí, la verdad que siempre tuve esa curiosidad y no solo yo, siempre todo el mundo decía, ¿por qué se fue el Barranca? Eres un ídolo de la afición y siempre nos enseñó mucho esa salida, ¿no? Y créeme que la sentimos, o sea, ya después, si mal no recuerdo, después viene Manolo Contreras, vienen otros técnicos y pues a Táchira le costó, bueno, por algo lo dicen las estadísticas, no salimos campeones, fue hasta 2015 con Daniel Farías. O sea, yo creo que tu ausencia dejó un hueco un poco difícil de reemplazar, pero luego pasan los años, regresas en 2016, realmente un semestre para Táchira, yo digo que de los mejores, regresas con Carlos Maldonado ya regresas en una etapa un poquito más de veterano, pero igual tenías muchísimo para dar y tenías jugadores como Chapulín Reyes, el mismo Giancarlo Maldonado, el Zuro también jugaba, Juber Mosquera, el mismo José Contreras, Wilker Ángel, que también hayas compartido con él en tu primera etapa. Entonces, pues yo quisiera preguntarte cómo se vivió esa segunda etapa, cómo fue para ti volver a Táchira después de, si no me equivoco, 4 años o 5 años, no recuerdo bien, y cómo lo viviste, ¿no? Esa apertura y clausura con Carlos Maldonado. Bueno, regreso porque el profe Maldonado lo quiere así, lo solicita así. Yo había salido del Cali, había terminado contrato con el Cali y estaba a la espera de conseguir dónde jugar y recibo la llamada del gerente que en su momento era Mino Fiboli, Mi Titi creo que era, mi Titi. Fiboli, no, Mino Fíjole. Fiboli. Después conozco a Javier Miniti, que era, Mino era como algo más administrativo y Miniti era el área deportiva. Sí, director Y es un deportivo. pedido que el profe Maldonado hace, entonces ahí se da mi llegada nuevamente a Táchira y obviamente siempre con la ilusión. Se había armado buen equipo, aparte la ascendencia del profe con todos nosotros, con la hinchada, con todo lo que tiene que ver. Nos impregnaba esa historia que él tenía con Táchira de ganador y eso es indiscutible y nos ayudó mucho para poder hacer una buena Copa Libertadores. Y no tuvimos, en el campeonato tuvimos algunos partidos que nos colocaron como en duda, pero terminamos a un penal de ser campeones. Sí, también quiero hablar de eso, Arranca. Bueno, para que veas que también mi memoria sirve un poquito mejor acá. Tú regresas en el Apertura, jugamos un partido contra Atlético Venezuela. De hecho, en ese momento yo creo que Giancarlo todavía no está en Táchira, sino Giancarlo jugaba en Atlético Venezuela. Tú regresas con un golazo de cabeza a Netos en Pueblo Nuevo y te besas el escudo, haces como un gesto así como que he regresado. Esa apertura, pues en el torneo quedamos eliminados en la liguilla, porque recuerda que era primero contra octavo, nos elimina el Aragua, pero pues nosotros estábamos rotando plantilla porque teníamos el equipo con la Copa Libertadores, si mal no recuerdo. Barranca, una Copa Libertadores que nuevamente nos toca un grupo complicado, Pumas, Olimpia y Emelec, que Pumas también nos volvió a tocar en octavos. Y como te decía al principio de la entrevista, fue la última vez que un equipo venezolano logró llegar a octavos de final. ¿Y cómo significó para ti jugar esa Libertadores con Táchira, capaz en otra etapa ya como de los más experimentados del equipo? ¿Cómo fue para ti lograr esas 3 victorias en Pueblo Nuevo y luego llegar a octavos de final? Bueno, como objetivo era poder avanzar, porque ya había estado en 2 ediciones anteriores y siempre quedamos en fase de grupos y el poder avanzar sería eh, hacer algo diferente en la Libertadores, en la historia del club. Y bueno, nos imponemos en el primer partido frente a Pumas, Olimpia, frente a Olimpia, primer Olimpia, partido, frente a 2 a Olimpia, 1. sí. Luego
Con Emelec también ganamos en casa. Recuerdo el gol de tiro libre De de Wilker, una Wilker. jugada preparada con el zurdo. Sí, sí. Y le ganamos a Pumas, terminamos clasificando y luego nos toca volver a repetir con Pumas. Estuvimos, yo creo que hay una jugada, vamos ganando 1-0 en octavos, que nos tocó iniciar en San Cristóbal. Y terminando el partido, no recuerdo quién centra el balón y yo voy hacia el primer palo y Reyes venía atrás mío. Se Yo, descacha. yo amago que voy a patear y todos, Y se la deja servida, se la deja todos se vienen servida. conmigo, yo la dejo pasar entre las piernas y Reyes quedó para hacer el 2-0, pero claro, claro era el 2-0 que con eso nos íbamos más, digamos, con un resultado más Más positivo para México. y con la confianza más arriba. Recuerdo eso de ese partido y bueno, después nos toca ir a jugar nuevamente al DF con Pumas y lo Nos ganan alcanzamos a tener 2-0, nos hacen cuatro, gol el 85. sí, lo alcanzamos a Y tener, no sé si fue 3-2 o 4-2. no, lo que pasa es que jugamos dos partidos. En fase de grupos quedamos 4-1 y luego en octavos ganamos 1-0 con gol de Juber y luego en la vuelta perdemos 2-0, nos hacen gol al 85 Sosa y Sí, recuerda que teníamos uno menos porque ya nos expulsaba Mora. sí, 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 sí. Y estuvimos cerca de poder clasificarnos a cuartos y de igualar la campaña De del, Táchira con de- César Farías con el, y con con Caracas también. del profe César, sí. Estuvimos ahí cerca de igualar esa campaña, pero fue una buena representación. No, sí, y realmente irónicamente yo creo que Barranca fue por el formato, no sé si tú recuerdas, antes la Libertadores no se hacía por sorteo, sino que era por estadística, o sea, el mejor de la fase de grupos iba a jugar contra el peor y el segundo contra el penúltimo, y pues en esa Sí, Copa Libertadores fue a Libertadores que gana Nacional, entonces Nacional va primero y va de último contra Huracán, que haya sido, ellos también se enfrentaron en fase de grupos y les tocó repetir el encuentro. Nosotros, Pumas también había sido el segundo mejor, nos tocó contra nosotros, porque nosotros habíamos tenido 3 victorias en casa y 3 derrotas fuera de casa. Y recuerdo que el primer partido con Pumas, no sé si tú lo tienes bien claro, ellos llegan a un equipo alternativo. Entonces nosotros ganamos 2-0, gol tuyo, que creo que chuta al zurdo, tapa al arquero y tú con la zurda haces el gol de rebote, luego Cermeño hace un golazo, y pues en México decían que no, que era porque habían llevado al equipo alternativo, que cuando nos volviéramos a encontrar la historia iba a ser diferente, y luego tuvimos ese partido, 1-0 gol de Juber, Barranca, ¿qué les decía Carlitos Maldonado en ese partido y cómo se sintió para ti poder disputar una instancia en eliminatoria en Libertadores que pues hace años que no se veía y con un equipo tan emblemático como los de Táchira? bueno, el profe, lo que te decía anteriormente, esa historia que él tiene con el club, eso que él representa, eh, el ser ganador, el haber podido conseguir todo lo que consiguió con el club, eso lo transmitía, eso nos lo hacía sentir. Y era de poder creer en cada uno de nosotros, de salir a jugar fútbol, que contábamos con jugadores que también habíamos tenido participación en eliminatoria, en Copa Libertadores, campeones, de todo, y que no podíamos sentirnos inferiores, sino que teníamos que estar dentro de ese campo de juego a la altura de la situación del partido y de poder competirlo, de poder ir a jugar fútbol y que yo sí tenía algo bien claro y era que contábamos con esa fuerza que era la hinchada de Táchira, Sí, siempre, siempre. siempre recuerdo antes de la final frente a ese Zulia, porque en Maracaibo habíamos perdido 2-0. 2-0. Y el mensaje mío antes de salir a la cancha, les digo a los jugadores, no piensen en los dos goles, no piensen en los dos goles. Yo le dije, hagan un gol, diga, dije, vamos a hacer un gol. Y se van a dar cuenta la fuerza que tiene el estadio de nosotros. Hagamos un gol, solo hagamos un gol y se van a dar cuenta la fuerza. No, Y también tuvimos para ganarlo la última jugada con el zurdo. vaya un gol el El zurdo abajo zurdo, del arco, sí, el recuerdo zurdo, bien. el balón le quedó servido y remató y se le fue por encima.
No, Barranca, yo ya te iba a hacer las preguntas rápidas, pero ahora que tú mencionas esa final, se me hace difícil no preguntarte. Realmente ese equipo, yo siempre lo comento con mis amigos de Táchira, teníamos todo, Barranca, porque teníamos los jugadores experimentados, como lo eras tú, Gerson, Giancarlo, el zurdo, y teníamos jugadores emergentes, como lo era Sosa y Hurtado, que terminaron siendo muy, muy importantes en esa estrella. Nosotros no hacemos un clausura muy bueno, pero llegamos a la final, perdemos 2-0 en el Pachencho Romero. Luego, la final en Pueblo Nuevo, hace gol Hurtado. Y luego no sé si es Sosa que hace el gol, no recuerdo quién hace el gol. El segundo gol, la verdad, en este momento me falla la memoria. Creo que los 2 goles fueron de Hurtado, si no estoy mal. Creo que Hurtado hizo doblete, de hecho, un gol Sí. cabecea Giovanni Romero y él le queda servida y remata. Sí, Y él hace doblete. Y lo que tú dices, el estadio encendido, todo. Y nos vamos a una tanda de penales larguísima. Larguísima una tanda de penales. Todo era sí. gol. Tú marcaste, el zurdo marcó, Cermeño la picó. Que para mí, en mi opinión, Barranca Cermeño es de los mejores centrocampistas que ha pasado por Táchira. Pero ¿cómo viste tú esa final? Como tú bien lo dices, estuvo a un penal de que nos lleváramos la estrella con Carlitos, pero ¿cómo se vivió esa final y cuál fue la reflexión de ustedes después de ese partido? Lo que te dije anteriormente era de poder conseguir ese gol. Creo que allá jugamos a las 3 de la tarde, algo es, Sí, ese calor en era Maracaibo impresionante. inclemente el clima y bueno, ellos hacen el segundo gol ya acabando el partido. Fue un partido que lo teníamos 1-0 y sabíamos que en San Cristóbal podíamos poner ese marcador. Y ellos consiguen el segundo gol, no recuerdo el minuto, pero ya en el segundo tiempo. Y después en casa pues era poder estar tranquilos, conseguir ese gol. Y bueno, estuvimos a punto de lo que te digo en la jugada. Yo recuerdo muy bien la jugada porque es un balón que centran. Yo la La pivoteo peinas, la para el pivoteas. zurdo y el zurdo, lastimosamente, el balón se va por arriba. Luego vamos a penales y Lujano creo que es el que falla por nosotros. No sé si el Sí, sexto o el séptimo. el último, sí, el último lo falló Lujano. Sí. Y bueno, quedamos con ese sinsabor. Aparte que creo que Táchira ya había contratado técnico, ¿no? Ya había contratado Sí, técnico y nosotros, eso fue algo también que a nosotros nos motivó mucho el poder respaldar al profe, porque Maldonado, no era sí. posible que estuviéramos en una final y como hubo esa transición, los nuevos dueños tuvieran ya un entrenador prácticamente pues contratado, ¿no? Y nosotros jugando la final. Entonces, no sé qué hubiese pasado si hubiésemos salido campeón, Mm. pero bueno. Quedamos ahí, lo luchamos hasta el final y se fue en los penales. No, sí, Barranca, curioso que tú lo mencionas porque la nueva directiva ya tenía al Sachi Escobar listo. El Sachi Escobar fue el que asumió después de Carlitos Maldonado, porque ese fue el último periodo que tuvo la directiva de ese momento. Y pues realmente ese fue un semestre muy emocional, porque pues yo cuando era chiquito, yo estaba muy chiquito en esa final, uno de mis ídolos era Giancarlo. Giancarlo fue de los máximos referentes para mí de chiquito, todos los partidos iba y lo veía. Y a mí siempre me quedó la espinita de que él no pudo quedar campeón con Táchira ni tampoco pudo ganar Libertadores. Y esa copa le iba a ganar junto a Carlitos, que era su padre. Pero como tú lo dices, estuvimos a un penal de la gloria. Realmente me parece que merecimos más, pero bueno, ya tú sabes bien que el fútbol no es de merecimiento, sino es un poquito de suerte y pues ese día no tuvimos la suerte. Barranca, vamos a entrar acá en la sección de preguntas rápidas. Son preguntas así, sin mucho pensamiento, para culminar la entrevista, que la verdad yo la he disfrutado mucho y quisiera preguntarte a ti cómo te has sentido. Oh, Rolando, muy bien, muchas gracias. La verdad, muy bien. Poder recordar eh, todos esos momentos, partidos muy cruciales, muy definitivos, de recordar las finales, de recordar nuevamente lo que fue mi paso por San Cristóbal y por el Deportivo Táchira. Bueno, Barranca, en preguntas rápidas, ¿estás listo? Dale, Un ídolo de infancia, Juan Pablo Ángel, un equipo donde te hubiese gustado jugar, Junior, un equipo que estuviste cerca de jugar, Nacional,
Nacional de Medellín. Nacional, estuve cerca de jugar Nacional de Medellín y Cruz Azul de México. ¿Tuviste ofertas de otro equipo del fútbol venezolano? Sí, ¿Cuál? Lara y Caracas. Uy, no, ahí sí no. Claras, Caracas y Mineros. Y Mineros equipazo también. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué habría sido? Creo que hubiese sido militar. Una palabra que defina tu paso por Táchira. Si no sabes, puedes pasar. Agradecimiento, ¿no? Yo creo que es agradecimiento o sea, son momentos únicos, de verdad. O sea, es especial por el trato de la hinchada. El estadio más difícil en el que jugaste en una Copa Libertadores. El, el Pacaembu, Pacaembu. El mejor gol que hiciste con la camiseta de Táchira. a Cerro Porteño. Está complicada entre ese y contra Reales, pero no, Cerro Sí. Porteño, otro gol. El mejor compañero que tuviste en un vestuario, con el que más te entendiste dentro de la cancha. Uf, mira que justo en Táchira me complementé muy bien con, con el flaco, con Greco. Y acá en Crack, Colombia tuve compañeros como David Ferreira, Dubier Riascos. crack. Sí, lo tengo muy presente Claro, a Riascos. ni nos Un mirábamos, físico impresionante. no, ni nos mirábamos, o sea, con Greco era algo similar. No, son muchos, es muy difícil poder responderle. Decirle uno Es, solo, pues, Describe tu juego en una palabra. simple y efectivo. ¿Te gustaría dirigir a Táchira en un futuro? Sí, claro. ¿De qué equipo eras hincha? Siempre fui hincha del equipo de mi tierra, que fue donde debuté en segunda división, que hoy su razón social desapareció, era Alianza Petrolera. Alianza Petrolera, hoy es la ficha, la tiene Alianza Valledupar. Falcao o James. Falcao, Teo Gutiérrez o Jackson Martínez. Teo Gutiérrez, Juanfer Quintero o Bagnelli Torres. Manelli Torres, John Durán o Rafa Borré. Rafa Borré, El mejor técnico del mundo es. Pinto, Y de Venezuela, César Farías. algo de lo que te arrepientas. En realidad no, Ganar como o en el último minuto. cómodo, ganar tranquilo, Barsi o Arnaud. Parsi. La peor patada que te dieron. La peor patada que me dieron en un partido de presentación con el Once Caldas, me la dio Farid Díaz. Terminó rompiendo el cruzado posterior. ¿Crees que merecías más oportunidades en la selección Colombia? Creo que merecíamos jugar una Copa del Mundo. No solo mi generación, sino la anterior a la mía, que también se perdió esa posibilidad. Con esta pregunta la voy a complicar un poquito. El mejor jugador con el que jugaste en Táchira. El mejor jugador con que jugué en Táchira. Ah, es que conté la fortuna de tener buenos compañeros en diferentes posiciones. Te voy a nombrar varios. Y empiezo atrás, Sanhaus, después está Gerson, eh, del Valle, Villafra, o sea, diferentes características, pero hay uno que me impresionó, no jugó mucho y fue
Eh, Maestrico González, César, el Tú que jugó en jugaste con el Villarreal, maestrico, creo que sí llegan a compartir el que jugó vestuario. en Villarreal. Villarreal, el maestrico, no lo recuerdo en el Villarreal, la verdad. Sí, Porque, o sea, hay dos, o sea, tú compartiste con dos César González, uno que sí, estuvo en la primera etapa y otro que ya estuvo en 2016. Ya me dirás mm, tú cuál es. no, el que estuvo en la primera etapa. Es César el Mágico González, El mágico, perdón, el mágico, que el hoy en mágico. día creo que está preso, si no me equivoco. Sí, algo supe. La verdad, la calidad y las cosas que hacían en el entrenamiento. Zafra también me lo dijo, sí, era No, muy buen jugador. yo no entendí. Un día se me acercó y me dijo, Barranca, yo hubiese sabido que con el profe se hacían tantos saltos, yo arreglo mi contrato por saltos, me dijo. Porque había un trabajo físico con el profe que se hacía más de 80 100 saltos, entonces, pero las cosas que hacía era increíble. Después, Sí. no sé, bueno, no, la cabeza de él, o sea, era un talento único, de esos talentos que pocas veces ve uno. La derrota que más te dolió, Uf, un partido que nos daba el paso a la final acá en Colombia jugando Cali Santa Fe. Javier Villafranco, el zurdo Rojas. El zurdo Rojas, los dos son buenísimos, excelente, pero con el zurdo jugué más, o sea, tuve la posibilidad de jugar muchos partidos con él, entonces me quedo con el zurdo Rojas. Giancarlo Maldonado o Miku Fedor. Y a Carlos Maldonado, Edgar Pérez Greco o Julio Gutiérrez. no, Greco. Ídolo, ídolo eterno. Barranca, ¿te rechazaron alguna vez en algunas inferiores en algún club? En club no, me rechazaron en la selección del departamento mío, me sacaron varias veces. La mejor camiseta que cambiaste. Ya que hoy justo estaba pensando en las camisetas que tengo que sacarlas y darles una lavada. Eh, no recuerdo, no sé decirte, hay camisetas, o sea, que yo cambiara y pidiera camiseta era porque sentía mucha admiración por los jugadores. Pero no sé decirte ahorita una que tenga así un valor o algo, tendría que para poder recordar mirarlas. Carlos Maldonado o Jaime de la Pava. Uf, que con los dos salí campeones, pues casi salgo campeón con el profe Maldonado. No, profe Jaime, porque De salí la Pava, campeón profe. y me llevó a la selección Colombia sub-23. ¿Cuál fue el portero que más te costó hacerle gol? A David Ospina, era ¿Y el, difícil. def- y el defensor que más te costó superar? Amaranto Perea, Luis Amaranto Perea, crack. ¿Crees que Venezuela va a clasificar al Mundial? sí, sí, ha hecho una buena eliminatoria. Para mí clasifica. ¿Qué le hace falta a los equipos venezolanos para competir en una Copa Libertadores? Parte de la inversión que tenga y el presupuesto. Creo que hoy en día es clave. Si un equipo cuenta con un presupuesto donde pueda llevar jugadores, figuras del fútbol sudamericano, va a tener grandes chances de pelearla. Un jugador que nominarías para que viniera al podcast. Un jugador que nominaría a Sebastián Hernández. Uy, mucho crack, mucho jugador. Ojalá que pueda venir para acá. Este, tu mayor virtud En la cancha, en la cancha, en la vida puede ser. la honestidad. Me ha costado cosas, me ha costado.
Me ha costado cosas, eh, he tenido demasiados problemas, muchos, 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 duros, pero yo creo que no hay nada como, yo siempre digo que a la hora de colocar la cabeza en la almohada, ahí, ahí no hay, ahí uno no se puede mentir. En el momento que uno pone la cabeza en la almohada todos los días, es donde usted se encuentra con usted mismo y ahí no lo salva a nadie. Si usted lo está haciendo mal o bien en la vida, en lo que está haciendo, no lo salva a nadie. Tu mayor defecto. Mayor defecto. Em, no sé si un defecto o una virtud, pero cuando algo no me parece, se me nota. O sea, inmediatamente si algo no me gusta, me cambia el semblante. ¿Estás de acuerdo con la nueva regla que se va a implementar de que solamente el capitán puede protestar con el árbitro? Sí, claro. Sí, eso volvió una recocha a todo el mundo encima del árbitro y con el tema del VAR. O sea, la cultura nuestra es bien difícil. ¿Qué es peor? ¿Perder una final contra tu clásico rival o descender? Descender. Y por último, Barranca, ¿qué le aconsejarías a los jugadores que se retiran y quieren ser técnicos? Bueno, que hay que estudiar, hay que prepararse. No, no basta. Siempre lo he dicho en algunas charlas y algunos espacios que me invitan a hablar de fútbol. Que todo el mundo dice, no, ustedes tienen ventaja porque jugaron fútbol. Y yo, no, nosotros tenemos ventaja si estudiamos. Si no, no tenemos ventaja, ninguna ventaja. Entonces, para poder tener esa ventaja y aprovechar esa experiencia y ese conocimiento, hay que estudiar, hay que prepararse. Hoy en día, pues acá ha cambiado, todo ha cambiado mucho y por el tema de licenciamientos y todo, ya Conmebol exige una licencia. Acá en nuestro país, a todos los entrenadores de cualquier disciplina le están exigiendo un título profesional Claro, como debe ser. a fin del deporte, como lo tiene el médico, el abogado. Entonces, eso dignifica nuestra profesión. Sí, por último, Barranca, un mensaje para los aficionados aurinegros que lo siguen recordando. Siempre agradecido, recordándolo, siempre desde la distancia, eh, vi las finales en diciembre. Tengo muchos amigos allá. Con Greco hablé en diciembre, me vi recién el partido frente a Flamengo y cuando tengo la posibilidad sábado y domingo reviso la agenda de partidos que hay. Si estoy en casa, busco el canal en YouTube y estoy viendo el partido, vi la final, vi el penal de Pablo que lo grité como si hubiese estado ahí con ellos. O sea, es un equipo que se quedó en mi corazón y que viví los momentos, o sea, los momentos más especiales que me haya podido brindar una hinchada lo hizo la gente de San Cristóbal. Entonces, siempre, siempre, siempre los tengo presentes. Bueno, Barranca, la verdad no tengo más preguntas por hacerte. De verdad te quiero agradecer mucho por haberte tomado el espacio de conversar conmigo. La verdad hablo tanto en lo general como en lo personal. De verdad que tengo recuerdos, como te dije al principio de la entrevista, con 9, 8 años, viéndote haciendo goles en el estadio. ¿Cuántos años tiene Ronaldo? Yo tengo 22 años. 22 años. Pucha, pasa el Imagínense tiempo. ustedes. Y como le digo, tuve la oportunidad de hablar varias veces con usted porque mi tío era de la radio y siempre lo entrevistábamos. Y de verdad que, o sea, como le digo, en mi opinión, usted es de los ¿Quién es mejores su dentro de la... tío? Mi tío se llama Mauricio Gutiérrez. Él siempre estaba con sus audífonos tomando declaraciones a los jugadores. De hecho, él también me hacía entrar al camerino a veces y la vez que le comenté que hablé con usted en el autobús, que usted me invitó para el partido contra Corinthians y yo no estaba. Usted me dijo, no, dígale a su papá que no se vayan para Estados Unidos, que se queden contra el partido. Y nada, Barranca, más nada que agradecimientos, de verdad, es tomado usted el espacio de tomar de su tiempo libre para conversar conmigo y muy pronto voy a publicar esa entrevista que estoy muy seguro que va de pana a romper las redes porque lo que significa el Barranca Herrera para nosotros los hinchas de Táchira es algo muy grande y
Y muchísimas gracias, de verdad, Sergio. Te agradezco muchísimo. No, Rolando, a usted con todo gusto. Gracias por tenerme presente, por el concepto que tiene. Y bueno, bueno, que siga creciendo ese podcast y que en unos meses pueda estar bien rankeado y bueno, de seguro que, Amén, de amén, seguro amén. que va a Ojalá. tener invitados por llevar con toda la historia del club. Es lo que hay, es lo que hay. Hay invitados que son muy valiosos y personas que merecen eh, como ser recordadas, como no, como que no dejar pasar la historia, porque vienen nuevas generaciones que necesitan eso, saber de Sí. que Los antecesores, los que hicieron historia. sí, las bases de la historia en que se cimentó el club. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Que tengas una buena noche y seguiremos en contacto aquí, pendientes del aurinegro. Listo, Rolando. Vemos. Muchas gracias. Bueno.